La semana pasada estuvimos prácticamente, ¿verdad?, hablando a 2 Corintios capítulo 7 y empezamos a notar que aunque somos santos, gracias hermana, aunque hemos dicho que somos santos por posición, porque el Señor Jesucristo nos ha hecho santos, si creemos en un Dios que es santo y es la fuente de la santidad, si creemos en un Espíritu que es santo y ahora ese Espíritu vive en nosotros, entonces vamos nosotros a pasar a ser santos. No porque nosotros hayamos creado esa santidad, no porque nosotros hayamos hecho que esa santidad nazca, sino porque la recibimos como una herencia, ¿verdad?, de fe. 2 Corintios capítulo 7, verso 1. El apóstol Pablo hablándole a la iglesia, ¿verdad?, en Corinto. Queridos amigos, hermanos, dado que tenemos estas promesas, ¿cuáles promesas? Cuerpos nuevos, tesoro en el cielo, vida eterna, esperanza fiel, misericordia, perdón. Ya que tenemos esas promesas, dice el apóstol Pablo, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad. ¿Por qué? Tememos a Dios. Fíjense cómo el apóstol Pablo está pidiendo a la iglesia, hermanos, a nosotros, a cada uno, que nos limpiemos. Hay esta referencia muy bella, hermanos, cuando el Señor Jesucristo está en la cena antes de ser arrestado, termina de cenar con sus discípulos y luego describe ahí el evangelio muy bonito. Dice que el Señor toma, ¿verdad?, una toalla, toma, ¿verdad?, una vasija con agua, se sienta y empieza a lavar los pies de los discípulos. Llega con Pedro y Pedro le dice, ¿verdad?, una falsa humildad de Pedro, ¿verdad?, porque Pedro era bien orgullosote. Tú no me vas a lavar los pies, Señor, le dice Pedro, yo te los tengo que lavar a ti. Pedro, tengo que lavarte los pies. No, Señor, no me vas a lavar los pies, yo te los tengo que lavar a ti. Mira, Pedro, si no te lavo los pies, ¿verdad?, no vas a entrar en el reino de Dios. Señor, entonces lávame todo, dice Pedro. Y el Señor le dice lo siguiente, dice, Pedro, el que ya ha sido lavado solamente tiene que lavar sus pies. ¿Qué crees que significa eso, hermanos? ¿Por qué crees que el Señor le dijo eso a Pedro? Cuando nosotros hemos recibido el evangelio, hermanos, y Dios nos ha dado la fe del Hijo, y hemos creído, y estamos viviendo en arrepentimiento y en obediencia a la palabra, somos limpiados de todo pecado. ¿Qué dice 1 Juan capítulo, ¿qué es? 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando entiendes que cuando has venido al Señor de la manera correcta, no religiosamente, como decía ahorita el hermano Juan, no en una religión, sino en una confesión, en una comunión personal con el Señor Jesucristo, entonces el Señor te ha limpiado de tus pecados, no nada más los del pasado, también los que aún no has cometido. Ahora, creyendo eso, hermanos, tienes que entender que aunque ya has sido limpiado, vivimos en un mundo sucio, malo, y todavía hay una naturaleza sucia y mala dentro de nosotros, pero ya hemos sido limpiados. Ahora lo que tenemos que hacer todos los días es limpiarnos, sacudirnos las ¿qué? Las manchas. Porque si día a día, hermanos, dejamos que otra vez esas manchas nos ensucien, entonces volveremos ¿a qué? A estar sucios. Pero si cada día, hermanos, reconocemos
nuestra maldad delante de Dios, nuestro pecado, hermanos, que ya no nos domina, pero que sí vive en nosotros, y luchamos en contra de él, como dice el apóstol Pablo, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad. Nota cómo el apóstol Pablo dice procuremos, porque no se puede alcanzar la santidad en esta vida, una santidad perfecta. Se puede ser santo, pero no santo perfecto. Seremos cuando el Señor venga y termine la obra. Pero dice el apóstol Pablo, procuremos alcanzar una completa santidad, porque tememos a Dios. Entonces, la semana pasada estuvimos viendo, ¿verdad? Hace 2 semanas estuvimos viendo cómo es la condición de la iglesia. No somos perfectos, ninguno de nosotros. No hay cristiano, ¿verdad?, el cual sea completa y enteramente perfecto. Por lo tanto, no hay iglesias perfectas. Hay iglesias carentes, ¿verdad?, de santidad, pero que están luchando por ella. Hay cristianos, ¿verdad?, carentes de santidad, pero que luchan por la santidad. Y entonces vimos que la santidad empieza primariamente, hermanos, porque Cristo nos da su santidad. Cristo empieza a regalarnos lo que Él es. Él es santo, santo, santo. Y cuando crees en Él, entonces su Espíritu viene a morar, a vivir dentro de ti. Y entonces tienes una santidad que es verdad del Señor. Dice Colosenses capítulo 1 verso 22, nada más voy a repasar un poquito lo de la semana pasada. Dice Colosenses 1, 22 y 23, ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos. ¿Qué somos ahora? Santos. No porque producimos la santidad, sino porque Cristo nos ha hecho santos. Él nos ha dado esa herencia. Y entonces dijimos, hermanos, que para empezar, la santidad debe ser entendida como un regalo que el Señor nos ha dado. Soy santo porque Él es santo y yo soy de Él y Él ahora vive en mí. Y entonces, ¿verdad?, puedo empezar a tener santidad. Ahora nos quedamos en que también la santidad se perfecciona. La santidad, ¿verdad?, se hace por progresión, o sea, un progreso, o sea, un avance. Y aquí es donde empezamos nosotros a notar cómo las 2 cartas que Pablo escribe a la iglesia en Corinto, la primera carta a los Corintios es un regaño muy severo, un regaño muy duro a los cristianos en Corinto. Estaban viviendo totalmente mal la vida en Cristo. Estaban divididos entre ellos. Unos creían, ¿verdad?, que el apóstol Pablo era el único enviado de Dios y que él era el único que podía guiarlos. Otros decían que era Pedro el que tenía el poder y la unción de Dios. La otra parte de la iglesia decían que no, era Apolos, ¿verdad?, un gran maestro de ese tiempo. Algunos decían que es Cristo. Y entonces la iglesia estaba dividida para empezar. Y luego no usaban bien los dones del Señor. Los dones, ¿verdad?, que usaban, los usaban para presumir a ver quién era más santo, a ver quién de ellos tenía más santidad al mostrar milagros, fe, al hablar en lenguas, al interpretar lenguas, al dar revelaciones, profecías, y se presumían entre ellos, hermanos, en lugar de usar esos dones para servirse. Había líderes en la iglesia que estaban completamente viviendo en inmoralidad, al grado, ¿verdad?, que uno de ellos dice que tenía por mujer a la exmujer de su padre, de su papá, o sea, su madrastra. Estaba viviendo la iglesia muy carnalmente, la iglesia en Corinto, porque esa población de Corinto, hermanos, era exageradamente inmoral. Pablo los regaña. Pablo, ¿verdad?, les habla fuerte, hermanos. Pablo, inclusive en la segunda carta a los Corintios, Pablo dice, ya cuando les envié la carta, dice, sentí que me pasé de la raya, dice Pablo. Sentí que los ofendí muy fuertemente. Dice, pero le doy gracias a Dios que al ofenderlos y al decirles la verdad, ustedes se arrepintieron y vinieron al camino del Señor. Entonces vemos ahí, hermanos, cómo ellos al reconocer
lo que Pablo les estaba diciendo, que estaban viviendo, ¿verdad?, mal, entonces empezaron a santificarse. Porque acuérdense que la santificación quiere decir separarse del mal, separarse del pecado. La palabra santo quiere decir apartado. Dios es santo, santo, santo. Él es apartadísimo de nosotros. Nosotros no podemos alcanzar a Dios. Él es totalmente, ¿verdad?, apartado de nosotros en santidad, en pureza, hermanos, en gloria. Él es muy diferente a nosotros, pero Él nos acerca hacia Él. Si nosotros queremos acercarnos a Dios, tenemos que empezar a santificarnos. Tenemos que empezar a dejar de ser quienes somos y empezar a ser como Él. De eso se trata la santificación. Los cristianos en Corinto, hermanos, fueron santificados progresivamente por medio de la palabra de Dios, de obedecer la palabra, de someterse a la palabra, a la disciplina que el apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo les dio, hermanos. Y prácticamente ya después de que ellos entendieron, entonces en lugar de presumirse los dones, empezaron a usar los dones para exhortarse, para servirse, para edificarse. Y entonces la iglesia se santificó. La iglesia empezó a progresar en santidad. Pero cuando no entendemos, hermanos, dentro de la iglesia, ¿para qué estamos? ¿Para qué nos dio Dios dones? ¿Para qué nos dio talentos? ¿Para qué nos da sabiduría? Entonces usamos mal eso y lo usamos para juzgar. Y lo usamos para yo sentirme mayor y más santo que otro. Al apuntar, ¿verdad?, el pecado, al apuntar la maldad de ellos y al hacerme yo, ¿verdad?, mejor que ustedes. Pero cuando entendemos, hermanos, que cada uno de nosotros somos santos primeramente por posición, porque Cristo nos ha dado su santidad, y en segundo, que podemos santificarnos cada día más y llegar a ser más como Cristo, entonces en realidad la iglesia empieza a ser santa. Y Dios continúa, hermanos, hoy utilizando los mismos instrumentos para santificarnos que hace 2000 años a la iglesia que los apóstoles le predicaban. Ahorita vamos a ver cuáles son los instrumentos, las maneras que Dios, los medios de gracia que Dios usa para santificarnos. Y entender mejor, hermanos, cómo podemos hacerlo. La pregunta que cada uno de nosotros debemos hacernos es: ¿estoy creciendo en santidad? Yo sé que ya soy santo porque Jesús me hizo santo, pero ¿estoy creciendo en la santidad que Él me ha dado? Es como decir, mira, Dios te dio vida, pero te dio vida como un niño pequeño, un bebecito. Pero si te hubieras quedado como un bebecito, no pudieras permanecer así. Ok, el Señor ya te hizo santo, pero has crecido en esa santidad. No puedes permanecer, hermanos, como un niño espiritual, dice el apóstol Pablo. Es necesario crecer, es necesario madurar. ¿Has crecido en santidad? ¿O te ha bastado y te has quedado nada más, hermanos, con la idea, Dios ya me ve santo? En realidad tenemos que entender que tengo que progresar, tengo que hacer morir el pecado en mi vida. Como dice el apóstol Pablo, tengo que limpiarme de todo aquello que contamina el cuerpo y el espíritu. Aquí es donde no nos gusta, hermanos, que los demás nos digan en qué estamos fallando. ¿Sabes por qué no nos gusta? Porque ya lo sabemos. Y como no hacemos nada, entonces no me gusta que me digan. Y ahí es donde la lucha entre la carne y el espíritu, hermanos, es una ley que el apóstol Pablo dice que cada hijo de Dios va a vivir todos los días de su vida. La carne quiere hacer lo que este mundo y el cuerpo quieren, pero el espíritu quiere hacer lo que Dios quiere. Y aquí es donde la santificación, hermanos, es una progresión que cada uno, ¿verdad?, va a llevar a cabo según la fe, el deseo, la obediencia, el arrepentimiento con que viva diariamente. Nadie te va a santificar, hermanos, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni el pastor. Pueden ayudarte en tu progreso a santificarte, sí, pero ellos no te van a santificar. Eres tú, por medio de la obediencia a la palabra y la entrega al Señor, que tú vas a empezar a vivir más en santidad, más apartado del mal y más
apegado a Cristo. El sacrificio de Cristo, hermanos, nos presenta ante un Dios santo. Pero aquí en la tierra la iglesia debe presentarse santa ante el mundo. Cuando yo vengo a los pies de Cristo, hermanos, yo veo a Cristo, ¿verdad?, que ya fue crucificado, que ya fue sepultado, que ya fue resucitado y que ahora vive y está a la diestra de Dios. Dios entonces me ve santo cuando yo creo en ese sacrificio, pero ahora Él me pide que yo como su hijo, que yo como su iglesia muestre su santidad a aquellos que todavía no la tienen. Y no por presunción, no para presumirle a los que todavía no vienen a Cristo que nosotros somos buenos, no se trata de eso, sino se trata de que el pueblo de Dios es santo porque refleja la santidad de Dios. Porque le dice al mundo, hey, hay otra manera de vivir. Hey, hay otra manera realmente de gozar la vida. Hay una verdad que no conoces y esa verdad te va a llevar hacia el Padre y te va a llevar a la vida eterna. Pero el mundo tiene que ver ese camino, el mundo tiene que ver esa luz. Y de eso se trata entonces, hermanos, mostrar la santidad. Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. El apóstol Pedro hablándole a la iglesia. Primera de Pedro 2, 9. Mas ustedes son linaje escogido. ¿Qué es linaje, hermanos, verdad? Vamos hablando de descendencia, de una familia. Tú vienes del linaje de los Pérez, vienes del linaje de los Rodríguez, vienes del linaje de los Hernández. Estamos hablando de una línea, ¿verdad?, de familia. Ustedes son linaje escogido, son real sacerdocio, son sacerdotes reales. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, por medio del Espíritu Santo, hermanos, somos aquellos que llevan el evangelio, el poder de Dios para salvación. Intercedemos entre los pecadores que aún no han sido, ¿verdad?, rescatados. Somos un real sacerdocio, somos sacerdotes reales de Dios. Somos nación santa, un pueblo que Dios adquirió para que anuncien las virtudes. ¿Qué es una virtud, hermanos? Es una característica buena de alguien. Es una virtud. ¿Cuál es una virtud de Dios? La santidad. ¿Cuál es una virtud de Dios? Su eternidad, su poder, su misericordia. Ok, somos una nación escogida, una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo que Dios adquirió para que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz. Aquí nos está dando una identidad a la iglesia. La iglesia no está aquí, hermanos, nada más para esperar sentada y cantando a Cristo. Vamos a cantar y vamos a orar esperando que Dios venga. No, la iglesia tiene que vivir en el mundo. Y el mundo está en tinieblas. Y el mundo está en pecado. Y el mundo está en maldad. Pero la iglesia, hermanos, que somos tú y yo, debemos vivir contrariamente al mundo. Debemos vivir en luz. Debemos vivir en bien, en justicia. ¿Para qué? Para que haya un contraste, para que el mundo pueda ver que realmente, amados, hay otra manera de poder vivir, de poder quitar, hermanos, las malas costumbres, la mala corriente que este mundo lleva hacia la perdición. Hay un salvavidas, hay otra manera, hermanos, de ser rescatados. Más bien dicho, hay una única manera de ser rescatados. Y eso es lo que la iglesia, hermanos, tiene que reflejar, la santidad de Dios. Y ya dijimos que la santidad no se trata, ¿verdad?, de vernos blanquitos, ¿verdad?, y sin mancha, no. Estamos hablando, hermanos, de vivir en la voluntad de Dios. Vivir completamente diferente a como viven los demás. Haciendo lo mismo, pero diferente. Qué raro, ¿verdad? Lo que me refiero es, vamos a trabajar, pero vamos a trabajar diferente a los demás. Vamos a hablar, pero vamos a hablar diferente a los demás. Nos vamos a enojar, pero nos vamos a enojar diferente a los demás. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Tenemos que vivir, hermanos, esta vida, pero la tienes que vivir conforme a la voluntad de Dios y su palabra te lo enseña. Mateo capítulo 5, verso 16. Aquí es donde el Señor, ¿verdad?, le está diciendo precisamente a la iglesia lo que la iglesia es. Lo que la iglesia es, amados. Mateo 5, 16. En el verso 13, ustedes son la sal de la tierra. Verso 14, ustedes son la luz del mundo. Verso 16, ¿verdad?, dice de la misma manera, dejen que sus buenas acciones
brillen a la vista ¿de quién? De todos, para que todos alaben a su Padre que es celestial. Otra vez, de la misma manera, ok, está hablando de una luz, ¿verdad? Que una luz no se pone abajo de una mesa, ¿verdad? Y luego un mantel, no, que una luz se pone arriba de la mesa para que todos los que están en la casa sean alumbrados. Dice, de la misma manera ustedes, le está hablando a la iglesia, a los discípulos, hermanos, ustedes dejen que sus buenas obras brillen a la vista de todos. ¿Para qué querrá el Señor, hermanos, que nuestras buenas acciones brillen a la vista de todos? Para que todos vean, amados, que hay una vida santa, buena, gozosa, justa en Cristo Jesús. Aquí es donde no debemos crearnos una burbuja, los cristianos, donde nada más nosotros. Hay diferencia, hermanos. Dice la palabra, no te asocies, ¿verdad? En yugo desigual. Ahí estamos hablando íntimamente en algo. Por ejemplo, si tú quieres hacer un negocio con una persona que no es temerosa de Dios, la palabra de Dios dice, no lo hagas. ¿Por qué? Porque aquellos son hijos del padre de mentira y tú eres hijo del padre ¿de quién? De verdad. Aquellos van a querer esconder ciertos gastos, van a querer hacer ciertas tranzas que tú no las vas a hacer. Entonces dice el Señor, no te asocies íntimamente con alguien. Pero cuando dice que nosotros, hermanos, brillemos y hagamos y seamos sal y demos luz al mundo, ahí quiere decir que en las cosas cotidianas, amados, que nosotros hacemos, en el trabajo, en nuestro hogar, en la escuela, donde estemos, glorifiquen a Dios, para que las personas sepan que hay un Dios diferente a los dioses falsos de este mundo, y que si le sirves y le sigues, puedes ser tú también como tu Dios, que ese es, verdad, el final de las cosas. Esto nos lleva, hermanos, a entender esto, y esta es una bella palabra y es un bello pasaje que nos ayuda a tener ánimo, hermanos. La santidad se puede alcanzar en este mundo. Si la santidad no la pudiéramos alcanzar, entonces el Señor nos hubiera dicho sean santos, y no nos hubiera dicho sin santidad nadie verá al Señor. Porque muchos de nosotros se nos ha metido a la cabeza que no podemos ser santos, que lo hemos intentado una y otra vez, que hemos ayunado, que hemos orado, que hemos ido a retiros, que todos los días me levanto temprano en oración y leo la palabra y aún así tropiezo. Y entonces entra a mi mente, no puedo ser santo. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, inevitable es que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen. ¿Qué quiere decir esto? Mira, una de las partes favoritas en mi vida personal que me ha ministrado son las palabras del Señor Jesús cuando le confronta a Pedro y le dice, Pedro, Satanás me ha pedido permiso para zarandear tu alma, pero yo he rogado por ti. Y cuando seas restaurado, ayuda a tus hermanos a levantarse. Fíjate lo que le está diciendo el Señor allá a Pedro, hermanos. Mira, Pedrito, va a venir Satanás y te va a dar una arrastrada, pero de esas que te van a dejar, ¿verdad? Pero yo he rogado por ti. Y cuando seas restaurado, ya le profetizó el Señor ahí a Pedro, hermanos, te voy a restaurar. Cuando seas restaurado, tú ayuda a tus hermanos a levantarse. ¿Qué le está diciendo aquí el Señor a Pedro? Le está diciendo Romanos 5:8, hermanos. Mas Dios muestra su amor por nosotros, que aunque somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Él sabía que Pedro lo iba a traicionar, hermanos. Él sabía que Pedro lo iba a negar. Él sabía que Pedro iba a huir, que lo iba a maldecir. Pero Pedro, yo he rogado por ti y vas a ser restaurado. Y cuando tú ves ese pasaje, hermanos, ves la gran compasión, humildad y misericordia que Dios tiene para con nosotros. Que Él conoce, hermanos, tu pecado. Tus más negros e íntimos pecados los conoce el Señor. Y aún así, el Señor dice, he rogado por tu alma, para que tu fe no falle.
Y cuando seas restaurado, ayuda a tus hermanos a levantarse. La santidad se puede alcanzar en esta vida, hermanos. Se puede alcanzar en esta vida. Y Pablo, hermanos, lo dice en Romanos capítulo 8, verso 29. Romanos capítulo 8, verso 29. Pablo le dice a los romanos, Pablo no conocía la iglesia en Roma, no conocía a los hermanos en Roma. Pablo nunca había ido a Roma todavía cuando escribe la carta, pero le han platicado que la iglesia en Roma es una iglesia ferviente, es una iglesia que está creciendo, es una iglesia que se está dedicando, ¿verdad?, al Señor. Y Pablo les escribe, aunque no los conoce, y les dice, porque a los que antes conoció, está hablando aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, tratando de decirles a los romanos, el Señor los conoce, el Señor sabe quiénes son, el Señor los ha predestinado desde antes para que ustedes fueran de Él, porque a los que antes conoció también los predestinó. Y noten para qué es predestinó, quiere decir les dio un destino desde antes, porque a los que conoció el Señor también los predestinó. Y esta palabra, hermanos, ¿para qué? Para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué está diciendo aquí el Señor, hermanos? Fíjate, el Señor cree que tú y yo podemos ser a la imagen de Cristo. Aunque tu suegra diga, tú nunca vas a cambiar. Aunque, ¿verdad?, tus compadres o allá tu enemigo te digan, tú eres la misma y el mismo, tú nunca vas a cambiar. El Padre dice, yo te predestiné, te escogí para que fueras hecho a la imagen de mi Hijo. Si el Padre cree, hermanos, que tú puedes ser como su Hijo, tú también créelo. Y aquí es donde uno puede vertirse, hermanos, donde uno puede derramarse en lo que el Señor cree y decir, Señor, yo no creo que yo pueda ser como tu Hijo, pero tú sí crees que yo puedo ser como tu Hijo. Y yo te creo a ti, Señor, más que a mí. Y te creo a ti más que a aquellos que me dicen que no, que yo no puedo cambiar y que yo nunca dejaré de ser quien soy. Yo te creo a ti, Señor. Y aquí es donde entonces, hermanos, Él nos ha predestinado para ser a la imagen de su Hijo. Dice, para que Él, o sea, para que Cristo sea el primero entre muchos hermanos. La santidad es alcanzable, hermanos. Tú puedes ser santo en esta vida. Tú puedes vivir justamente. Tú puedes vivir rectamente. Tú puedes vivir apartado del mal, créelo. El Señor, hermanos, nos escoge desde antes de la fundación del mundo para una cosa. Fíjate bien, Efesios 1, 3 al 5. Nota, aquí estamos hablando de propósitos divinos, ¿verdad? El Señor nos escogió para ser una nación santa, una nación de real sacerdocio. ¿Para qué? Para ser, ¿verdad?, aquella nación que hable de Él. Ahí va propósitos para tu vida. ¿Cuál es mi propósito, Señor? No encuentro. ¿Por qué me tienes aquí? Pues lee la Biblia. Ingrato, ingrata. Lee la Biblia. No se trata de que te enamores y tengas fama y tengas hijos. Esa es parte, esa es añadidura. Eso el Señor te lo da cuando estás haciendo su voluntad. Pero cuando no haces la voluntad de Dios, hermanos, nada de lo que te ofrezca este mundo te va a llenar y vas a creer que no tienes propósito y vas a creer que no sirves para nada. Pero cuando empiezas a entender para qué te rescató el Señor, cuando entiendes por medio del Espíritu para qué eres bueno por medio de Cristo, no por medio de ti, por medio de Cristo, hay propósito de Dios para tu vida. Hay propósito de Dios para vivir. Y entonces aquí, amados, Efesios capítulo 1, versos 3 al 5, bendito, dice el apóstol Pablo, le dice a la iglesia en Éfeso, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, amén, ¿verdad?, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según Efesios 1, 3 al 5, según nos escogió, aquí otra vez está hablando Él de predestinación, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Si tú estás hoy aquí sentado, no es porque Dios, ¿verdad?, el día que tú decidiste haberte bautizado y seguir a Cristo, como, ay, el Señor, ay, gloria a Dios, que Pepito se bautizó y aceptó, ahora ya tengo a uno más. No, hermanos, dice que antes de fundar el mundo el Señor te había escogido. Si no, lee todo el Salmo 139 y créelo. Salmo 139, verso 16,
Antes de que pasara un solo día, antes de que cada momento sucediera, tú ya lo habías diseñado, Señor. Estaba escrito en tu libro. Cuán maravillosas son tus obras, hermano. Acerca de mí no las puedo comprender, dice el salmista. Antes que esté la palabra en mi boca, tú ya la sabes. Amados, el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos. ¿Para qué te escogió Dios? Para que seas santo. Para que seas santo. No para que seas, hermano, un santito. Para que seas santo. Para que seas apartado. Para que vivas conforme la voluntad de Dios. Para que reflejes la luz de Cristo. Para que reflejes el amor de Cristo. Para que reflejes el perdón de Cristo, la misericordia de Cristo. Para eso te escogió Dios. Y te hace ser santo, hermanos. Nos ha escogido para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, ¿por qué lo hizo Dios? Porque quiso, no porque eres bueno. Acuérdate que Dios, hermanos, Dios no tiene preferencias. Lo leímos ahorita en la lectura inicial. Al final, ¿verdad? Dice, Dios no tiene favoritos. Dios no escoge nada más a la gente buena. Dice la palabra de Dios que bueno no hay ni uno. El Señor, hermanos, dijo, no he venido a llamar a justos, he venido a llamar pecadores. He venido a rescatar al perdido. He venido a rescatar al que está cautivo, a darle vista al ciego, a curar al enfermo. Y aquí es donde tenemos que entender, hermanos, que según el puro afecto de su voluntad, Dios te escogió. Nada más porque Él quiso. Aquí es donde tú tienes que entender que el Señor, hermanos, no quiere nada de ti más que tu amor y tu obediencia. ¿De qué le sirve a Dios algo de mí, hermanos? Si no es entregarle yo mi voluntad y mi obediencia. ¿De qué le sirvo yo a Dios? ¿De qué le sirves tú? ¿Qué somos para Él? Lo mejor de nosotros es un trapo sucio usado. Pero Cristo en nosotros, hermanos, Cristo en nosotros le da gloria al Padre. Y ahí es donde tú y yo entonces entendemos que hemos sido hechos para vivir en santidad, para vivir como aquellos embajadores que llevan el amor del Padre. Amados, es bien claro que el propósito de Dios es llenar la tierra de santidad. Él hizo a esta tierra, a este mundo, lo hizo santo, lo hizo perfecto. Nosotros los compusimos. Pero cuando Él vino de nuevo, vino a traer su reino. Y cuando Él venga, hermanos, ya está establecido el reino aquí. Nosotros estamos aquí ahorita. Pero cuando Él venga, hermanos, y destruya por completo el reino de las tinieblas, será llena la tierra nuevamente de la santidad de Dios. ¿Y quiénes van a vivir en esa tierra santa? Los santos. Y si tú no empiezas a vivir en santidad desde ahorita, sin santidad nadie verá al Señor. Sin estar viviendo en santidad. Y aquí es donde entonces nos apura, hermanos, y debe apurarnos lo que es, ¿verdad?, vivir como una iglesia santa. Entonces, amados, prácticamente el Señor quiere llenar la tierra de santidad con personas santas, ¿verdad? Un mundo lleno de perfección, de hermosura de Él. Y si esto no fuera posible, entonces ¿para qué sacrificó a su único hijo? ¿Para qué entonces nos escogió el Señor si no fuera posible eso? Aquí es donde nosotros creemos plena y completamente que el Señor es posible, que vivamos en santidad y vivamos para Él. Amén. Rápidamente, amados, quiero nada más decirte cómo el Señor nos santifica. Efesios capítulo 4, versos 21 al 24. Efesios capítulo 4, versos 21 al 24. Y muchas veces les decimos, vivan santos, vivan puros, límpiense, pero la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo me santifico? ¿Cómo? Efesios capítulo 4, 21 al 24.
El apóstol Pablo hablando a la iglesia en Éfeso, ya que han oído sobre Jesús. ¿Cuántos han oído sobre Jesús? Ok, bueno, esto es para ti. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad, ¿cuántos han conocido la verdad? Ok, esto es para ti. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa. Otra vez, ¿te acuerdas lo que le escribió a los de Corintio? Limpiémonos. Ahora aquí le dice a los mismos a los de Efesios, hey, desháganse. Ustedes mismos. Ustedes son, no va a ir el pastor, ¿verdad?, a su casa y a tirarles las botellas que tienen ahí. No va a ir el pastor, ¿verdad?, a sacarles ahí los CDs de narcocorridos que tienen, ¿verdad? No. Tú te vas a deshacer de tu vieja naturaleza pecaminosa. Tú. No que vaya ya alguien a sacarte tus trapos. Tú deshazte de tu naturaleza pecaminosa y de tu antigua manera de vivir, porque está corrompida uno por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos, las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Amados, se tiene que tomar medidas para poder deshacerse de una antigua manera de vivir. Y aquí es donde podemos entrar en muchos consejos, pero aquí tú tienes que ser sincero contigo mismo y decir, ¿verdad?, ¿qué me está estorbando? ¿Qué me estorba en mi vida? ¿Qué es lo que me causa ahí, ¿verdad?, caer. Bueno, si es problemas de vicio, si es problemas de amargura, si es problemas de orgullo, si es problemas de sensualidad, si es problemas de engaño, tienes que ser sincero y decir, ¿sabes qué? Esta relación que tengo, sea de amistad, de negocio, de trabajo, hermanos, inclusive Corintios capítulo 7, si es una relación, ¿verdad?, enfermiza, donde en el matrimonio o en la pareja una persona no quiere estar sirviendo a Dios, que el Señor te hable. 1 Corintios capítulo 7. Tienes que tomar medidas. Tienes que empezar tú a ser sincero contigo y ver qué te está estorbando. Si son cosas, hermanos, que sabes que debes de alejarte, personas, lugares, situaciones, entonces hazlo. El sacrificio de Cristo, hermanos, no solo logró perdonar tus pecados, fíjate bien, porque entonces uno cree, no, ya perdonó mis pecados el Señor. No es nada más el sacrificio de Cristo para el perdón de tus pecados, sino al perdonar tus pecados, entonces empieza una nueva vida y empieza una renovación. ¿Qué pasa si Cristo nada más te perdona los pecados pero no te cambia la mente? ¿Qué va a pasar? ¿Te vas a volver a hacer otra vez el mismo? Imagínate, es como si a un niño, ¿verdad?, que anda jugando afuera en el lodo, le compras zapatos blancos y un trajecito blanco, lo cambias bien cambiadito, estaba bien manchado, lo bañas, lo peinas, ¿verdad?, lo perfumas, le cambias de blanco, pero no le dices y no le enseñas que no se ensucie. ¿Qué va a volver a hacer el niño, hermanos? Otra vez. No nada más Dios te perdonó tus pecados, sino que Él ahora te empieza a renovar, a cambiar tu mente y empieza a transformarte en alguien que no eres. Porque acuérdate de esto, hermanos, ¿qué se trata la vida en Cristo? Dejar de ser yo y permitirle a Él que sea formado en mí. Se trata de ser Cristo, precisamente. Imítenme a mí, dice Pablo, como yo imito a Cristo. El Señor Jesucristo dice, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No se trata de ser el hermano Caleb mejorado, el hermano Juan mejorado, el hermano Gabriel mejorado. Eso no se trata de la vida cristiana. Se trata de dejar de ser Caleb, dejar de ser Ezequiel, dejar de ser Juan y empezar a ser Cristo. Eso es lo que se trata la vida cristiana. Aquí es donde entonces, en realidad, hermanos, en primer lugar, la santificación es el crecimiento en la semejanza a Cristo. Yo me santifico, me parezco más a Él. Yo empiezo a vivir más en santidad, me parezco más a Cristo. ¿Cómo lo haces? Ahí te va. Imagínate que tú usas puras palabrotas, ¿verdad?
¿Te gusta hablar mucho francés? Hijijos, 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 ¿verdad? Pero sabes que eso está mal y no agrada a Dios. No estás anunciando las virtudes de aquel. Estás anunciando tu carnalidad. Estás fallando, estás pecando. Ok, entonces, Señor, reconozco, Señor, que mi boca, Señor, no te agrada, Señor. Y tu palabra dice, Señor, que yo voy a dar cuentas delante de ti de cada palabra ociosa que sale de mi boca, Señor. Y yo no quiero, Padre. Y yo creo en ti, Señor, y ayúdame hoy, cada vez que yo vaya a decir una mala palabra, Señor, que tu espíritu me redarguya, o sea, me frene. Y si acaso la digo, Señor, arrepentirme y pedir perdón. Y hermano, si en ese día tú luchas y decías 100 palabrotas y nada más dijiste 10 ese día, ¿te santificaste, sí o no? Sí, porque te apartaste más de ¿qué? Del mal. Y si en unos 10 días de lucha dejas de decir palabrotas, hermanos, en esos 10 días te pareciste más a Cristo. Porque ¿sabes cuál es nuestro problema? Nuestro problema de creer parecernos más a Cristo, queremos que de un día para otro este diablo incircunciso, hermanos, se parezca a este Dios Santo Todopoderoso. Es imposible. No se puede. No se puede de un día para otro, hermanos, ser Cristo en perfección. No es así. Es paulatinamente, progresivamente. Si en lo poco me eres fiel, sobre mucho te pondré. Cada día trae su propio afán, no te afanes por mañana. Es que, Señor, ¿cuándo voy a ser como tú? Empieza por lo básico. Empieza por el A, B, C. Y ahí es donde tú tienes que reconocer, hermanos, cuáles son las cosas que no estás siendo honesto y entregándoselas y luchando al Señor. Día a día, desde las cosas más pequeñas. Hay cosas, hermanos, en realidad, o sea, ponte a ver, mira, en los que somos papás, yo trato de evitar esto, pero los que somos papás, a veces echamos mentiras blancas que no existen. Mentirillas, ¿cómo le? Piadosas. ¿Verdad? Estaba yo en el Dollar Tree, en la tienda, enfrente de mí había una señora con un bebé, bueno, no era bebé, era como unos 4 años. La niña, quiero candies, grite, grite. Y la mamá, no sirven esos candies, están echados a perder todos. Es una mentira. No estaban echados a perder todos los candies que están ahí. Pero la mamá, para que el niño se calle, ¿verdad? Están todos echados a perder. Uno puede decir, no, es que la señora pues está usando una mentirita, ¿qué? Buena, piadosa, para que el niño no compre candy. Es mentira, hermanos. Desde las cosas más pequeñas tienes que empezar a reconocer que estamos haciendo mal. Porque si las cositas insignificantes no las tomas en cuenta, en realidad, hermanos, por cositas pequeñas es cuando caemos. Y aquí es donde la santificación empieza en lo más básico, reconocer, hermanos. El Espíritu Santo, hermanos, te santifica. Esos son los medios de gracia, lo que Dios usa para santificarnos. En primer lugar, tienes que tener al Espíritu Santo. Aquí es donde tienes que empezar. No puedes empezar una lucha en santidad, hermanos, si no tienes a la gente de la santificación en ti. O sea, si tú no te has entregado a Cristo Jesús, tal cual lo dice en la palabra, ni luches para santificarte. Ni luches. No vas a poder, te vas a cansar. Es como luchar contra el cáncer sin recibir el remedio. No, es que ahora sí me voy a cuidar. Sí, pero ya tienes el cáncer. No, pero es que ahora me voy a cuidar. Ya te dio el cáncer. O sea, debiste haber dejado de fumar hace 15 años. No lo hiciste. Ya voy a dejar de fumar. Eso no va a cambiar. Tienes el cáncer. Necesitas un tratamiento para quitártelo. O sea, si no tienes el tratamiento, hermanos, el doctor, por más que tú luches, no vas a ganar. Tienes que primeramente entregarte completamente como el Señor dice que lo hagas. Porque si no está el Espíritu Santo en ti, hermanos, el primer medio de santificación es muy obvio, es el Espíritu de Cristo en tu vida. Y si no lo tienes, ¿cómo vas a santificarte? ¿Cómo lo vas a hacer? Él es el que en realidad, hermanos,
hace el trabajo de santificación en ti. Filipenses capítulo 2, verso 13. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Filipenses 2:13. Si no está el Espíritu de Dios en ti, no te va a dar el deseo ni el poder. ¿Por qué crees que ahora, hermanos, somos un poco o mucho más diferentes que antes? Yo sé que yo soy más santo, hermanos, que hace 20 años. ¿Por qué? Porque antes decía palabrotas todo el tiempo. Porque antes tenía vicios, alcohol, el cigarro, la pornografía. Porque era orgulloso, me gustaba humillar a la gente, presumir. Mas ahora no. Mas ahora no. ¿Qué quiere decir? Que el Señor me ha santificado y que soy santo. ¿Que me falta ser más santo? Pregúntale a mi esposa y a mis hijos. Sí, me falta ser más santo, pero soy más santo que hace 20 años. Porque creo que el Señor está en mí y lucho para deshacerme y para limpiarme. Y tú tienes que hacer lo mismo y tienes que reconocer lo mismo. Porque si no lo haces y no le permites a Él, que es el agente de la santidad, hermanos, nunca lo vas a lograr. Y hermanos, de nada nos sirve entonces creer en el Señor si el Señor no está en nosotros. ¿Cuál es otro medio, hermanos, que te va a ayudar a santificarte? Su palabra. Dios, hermanos, elige su propia palabra, su propio libro para trabajar en sus hijos. Esta es la manera que Dios te habla. A todos los que quieran escuchar a Dios, hermanos, Él te va a hablar aquí. Todos los días. Entre más la leas, más te va a hablar. Y entre más la leas, más lo vas a entender. Y entre más la leas, hermanos, más vas a saber qué quiere Dios que hagas tú en tu vida. Y aquí es donde entonces, en realidad, el Señor Jesús, Juan 17:17, dice: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tú puedes orar mucho, hermanos, que orar también es una base para la comunión y la santificación con Dios. Puedes orar bastante. Pero si no estás en la palabra, te está faltando algo muy importante para que tu vida empiece a santificarse. Tienes que entender que la palabra es parte, hermanos, vital de cómo Dios nos santifica. Los hijos debemos beber de su palabra, hermanos, habitar en su palabra. El espíritu desea ser alimentado de su palabra. Y si nosotros la leemos, reflexionamos, la entendemos, la obedecemos, creceremos en santidad. Amén. El sufrimiento te santifica. El sufrimiento en Cristo. El sufrimiento en Cristo te santifica. 2 Corintios capítulo 7, versos 8 y 11. Voy ya terminando, hermanos. 2 Corintios capítulo 7, versos 8 al 11. Aquí es donde Pablo está diciendo que no lamenta haber escrito la primera carta donde los regaña, ¿verdad? A los Corintios. Dice: no lamento haber enviado esa carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Ahora me alegro de haber enviado la carta no porque los haya lastimado, sino por el dolor, porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, hermanos, la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. El sufrimiento te santifica, hermanos, el sufrimiento en Cristo. Otra vez. Todo el mundo sufre, pero no todos sufren en Cristo. Y aquí es donde yo te pregunto, piensa en la enseñanza, en las doctrinas que se hicieron más queridas para ti cuando tu alma estaba pasando por mucha lucha y sufrimiento. ¿Qué te mantuvo en esa lucha tan grande que tuviste? ¿En qué pensabas?
En la palabra, en el amor del Señor, en sus promesas, en su misericordia. Cuando sufrimos, hermanos, en Cristo, nos aferramos más a Él. Y si pasamos y atravesamos ese sufrimiento en Cristo, hermanos, entonces crecemos en santidad. Y aquí es donde el sufrimiento es otro medio, hermanos, que el Señor usa para crecer. Romanos 5, versos 3 y 4. El sufrimiento produce resistencia, la resistencia produce carácter, el carácter produce esperanza. Cuando sufrimos en Cristo, hermanos, maduramos y crecemos. Una última más. Las personas sabias y las personas santas te ayudan a santificarte. No puedes conocer el Evangelio, hermanos, al menos que alguien haya venido a ti y te lo haya predicado. Fíjate bien. Muchas veces decimos, no, yo no necesito a nadie para mi relación con Dios. Yo no necesito de un predicador ahí, de un pastor, de una iglesia. Yo puedo tener mi relación con Dios. Pues alguien debiste haber escuchado hablando el Evangelio para que creyeras, porque dice la palabra que la fe viene por Él. Entonces, si dices que tú no necesitas una iglesia y que tú no necesitas a los demás para tener una relación con Cristo, error. La palabra la escuchaste de alguien más. Claro, es Cristo quien lo trajo y es Cristo quien habló a través de Él, pero al fin y al cabo es alguien más. Y aquí es donde, amados, tú llegaste a la fe porque alguien compartió el Evangelio contigo. El apóstol Pablo dice en Romanos, es una pregunta: ¿cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? Como dice, ¿verdad? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Amados, los santos te ayudan a santificarte. Entiende que el Señor te puso en una familia que es la iglesia. Es una comunidad donde Dios, hermanos, nos usa unos a otros con sus dones y su espíritu y su palabra para edificarnos, para ayudarnos, para madurarnos. Y aquí es donde tenemos que entender que en realidad la santidad es un proceso, hermanos, que se vive diariamente, que se vive por medio del Espíritu Santo, que se usa siempre la palabra de Dios, que el Señor usa el sufrimiento para transformarnos, usa a los demás para edificarnos y para que sigamos en ella. Por lo tanto, amados, si quieres vivir en santidad, haz todo lo contrario a tu antigua forma de vivir. Haz todo lo contrario. Pablo, terminando Efesios, empieza a decir esto, dice: el que robaba ya no robe más, sino que ahora trabaje e inclusive comparta con los demás. El que mentía, ahora hable ¿qué? La verdad. Y así Pablo empieza a contrastar todo. Oye, hermano, ¿cómo dejo de fumar? No puedo dejar de fumar. Pues no compres cigarros. ¿Sí de fácil? No, pero que no compres cigarros. Tenemos que entender, hermanos, que no hay oraciones mágicas para la santificación. O sea, no es que tú vengas aquí y yo diga: oh Señor, santifica a este hombre, Señor, quítale todo en el nombre de Jesús, amén. Y que ya jamás va a batallar ese hombre, hermanos. No, él va a luchar todos los días para santificarse. El Señor va a quitar, hermanos, el deseo. El Señor va a limpiar, hermanos, lo que este hombre o yo o tú o mujer no puedes. Lo que no puedes quitar de tu mente, de tu corazón. Cuando tú te sometes al Señor y luchas, el Señor entonces quita, hermanos, lo que tú no puedes quitar. Y Él cierra las puertas, hermanos, a los pecados, a las maldiciones que nosotros abrimos. Por eso dice que Él libera al cautivo. Por eso Él da vista al ciego. Por eso Él resucita al que estaba muerto en delitos y pecados. Tú no puedes revivir. Tú no puedes quitarte las cadenas. Tú no puedes dejar de ser tú. Ponte a pensar, hermanos, ¿qué es la santificación? La santificación es luchar contra mí para dejar de ser yo. ¿Cómo haces eso? Si comes contigo, duermes contigo, vives contigo todo el tiempo,
¿Cómo vas a lograr dejar de ser tú? Tiene que haber alguien más poderoso que tú para lograr, ¿verdad?, hacer eso. Y ese nada más es nuestro Señor Jesucristo. Termino con Filipenses 1:6. Estando convencido de esto, fíjate lo que el apóstol Pablo escribe. Estando convencido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La pregunta es, ¿cuál obra inició aquel en tu vida? ¿Qué obra, hermanos? La única obra que Dios inicia en la vida de cada hombre y mujer que se entrega a Él es que su hijo sea formado en Él. Esa es la obra. Acuérdense, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Nada más me complace. No, que el pastor Charles Swindoll no me complace sin Cristo. No, que David Jeremiah no me complace sin Cristo. Quítale a David Jeremiah a Cristo y no lo complace a Dios. Que el hermano John MacArthur, quítale a John MacArthur. Que el hermano Caleb, quítale a Cristo a Caleb. Nadie complacemos a Dios, solo el Hijo. Y si el Hijo no está en ti y en mí, formado, hermanos, no vamos a complacerlo. Cada día podemos hacer que Cristo sea formado. Si yo muero, hermanos, todavía no se completa la obra. Dice Pablo, estoy convencido de esto, de que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará. Cristo te va a hacer completamente santo el día que Él venga. Pero mientras, amados, santifiquémonos, luchémonos. Señor Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias por tu iglesia. Gracias, Señor, por las situaciones de vida que nos permites pasar en la fe y que nos ayudan a santificarnos, Señor Jesús. Reconocemos que somos una iglesia carente de santidad. Nos falta crecer en la santidad, nos falta apartarnos del mal. Pero también reconocemos, Señor, que somos una iglesia santa, porque nos hemos apartado, Señor, del pecado. Porque estamos luchando cada día, Señor, negándonos a nosotros mismos, Señor, y deseando, Señor, que seas tú creciendo en cada uno de nosotros. Permítenos no desanimarnos, Señor. Permítenos, Padre, esforzarnos en ti. Permítenos, Señor, reconocer que no andamos, Señor, por lo que vemos, sino por lo que creemos. Y aunque parezca, Señor, que no lo lograremos, Señor Jesucristo, tú estás ahí, firme, constante. Ya moriste, Señor, y resucitaste en la cruz. Y dice tu palabra en Hebreos, Señor, que tenemos ahora un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, porque sufrió todas las tentaciones, Señor, pero las venció sin pecado. Y ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, Señor, donde recibiremos oportuno socorro cuando lo necesitamos. Y hoy necesitamos de ese socorro, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir en santidad, a luchar, Señor, para despojarnos de la antigua manera de vivir, a limpiarnos, Señor, de todo pecado y de lo que nos puede hacer caer, bendito Dios. Y Padre, sabemos que la santidad que nos falta, tú ya la pusiste en la cruz, Señor, ya no la diste. Y esperamos ese día glorioso, Señor, en que nosotros vayamos a tu presencia, o que tú vengas estando nosotros en vida, y que sea cumplida por completo, Señor, la santificación. Alabado seas nuestro Dios, santo, 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 todopoderoso, quien vive y reina para siempre. Tu pueblo, Señor, te adora, te alaba, y Señor, deseamos vivir en tu santidad. En tu nombre damos gracias por este momento, Señor, y que tu palabra sea grabada en nuestra mente, Señor, y sea vivida cada día, Señor. En tu nombre oramos. Amén y amén. Amados, gracias.